de Estados Unidos intervino y se llamó la Guerra del Golfo Pérsico. ¿Alguien recuerda? ¿Sí? Tú no estuviste ahí, ¿verdad? ¿O sí estuviste ahí? Estabas en el barco. Y cuando yo estaba leyendo acerca de eso y pensando en el tema de esta noche, eh, dicen que el secreto de la victoria del pueblo de Estados Unidos, del ejército de Estados Unidos, no estuvo en su aviación, no estuvo en su infantería, no estuvo en su armamento, sino el secreto. Obviamente se requirió de la aviación, se requirió del ejército, pero dicen que el secreto estuvo en un aditamento, en una herramienta de comunicaciones que se llamaba Sky Eye, el ojo en el cielo. Y era un avión que tiene la capacidad de subir muy alto, fuera del alcance de los misiles antiaéreos, de las armas antiaéreas, y desde allí iba enviando información específica donde se encontraban exactamente los puntos estratégicos en los cuales las bombas deberían de ser lanzadas. Y entonces a esta campaña, a este ejercicio del ejército estadounidense se le conoció como una acción quirúrgica, porque pegaron exactamente en las zonas donde deberían de impactar para evitar el menor número de bajas y el menor número de daños a la infraestructura del país. Cuando yo leía esto, decía, wow. Muchas veces nosotros los creyentes no nos percatamos de que estamos enfrente, en medio, no enfrente, en medio de una guerra todos los días. Los creyentes enfrentamos una guerra todos los días. El pasaje que acabamos de compartir en Mateo capítulo 26 es justamente un pasaje que va a dar una lección extraordinaria a los discípulos. Recuerden que acabamos de abandonar Juan 13, 14, 15, 16 y 17 y decíamos que el Señor había enseñado 5 principios importantes a los discípulos allí en la cena del Señor. La última cena, el último día que se reunió el Señor con los discípulos, les enseñó 5 principios. Tienen que aprender a servir, tienen que tener convicciones, tienen que depender de la gracia mía, del Señor, tienen que entender que la vida cristiana implica situaciones de crisis y tienen que entender que se necesitan mutuamente. Esas fueron las 5 enseñanzas que el Señor enseña entre los versículos 35 y 36 de Mateo capítulo 26 y que están contenidos en los capítulos del 13 al 17 del Evangelio según San Juan. Y todo esto antecedido por una declaración que había hecho el apóstol Pedro. El apóstol Pedro dijo, yo nunca te voy a negar, yo jamás voy a echar para atrás, aunque todos te nieguen, yo nunca lo voy a hacer. Y el Señor Jesucristo les dijo, Pedro, antes que el gallo cante, me habrás negado 3 veces, pero todavía le insistía a Pedro. Muchas ocasiones nosotros en la vida cristiana vamos caminando en esa vida en la autosuficiencia de nuestras capacidades. Y mire mi hermano, nosotros no nos salvamos a nosotros mismos, nosotros no vinimos por nosotros mismos y nosotros no somos transformados por nuestra voluntad férrea. El Señor es el que nos atrae, el Señor es el que nos convence, el Señor es el que nos cambia, Él es el único que puede hacerlo. Y los discípulos tenían que entender esa verdad. Pero ahora el Señor Jesús va a enseñarles otra verdad contundente. Una herramienta, un arma que en muchas ocasiones nosotros no usamos adecuadamente. Cada vez nosotros escuchamos más a personas decir, es que la tentación fue muy fuerte, es que la situación, acabamos de tener un seminario sobre pureza que enseñamos a los jóvenes gracias al Señor graduaron, terminaron el seminario,
Unos hicieron su pacto con Dios, otros decidieron posponerlo en esa libertad de hacerlo, gracias al Señor, pero todos tienen la información. Y entonces la duda era siempre, ¿y si no la hacen? ¿Y si no cumplen? Y todos nosotros tenemos esa tendencia. Es más, el apóstol Pablo dice, el que piense estar firme, mire que no caiga. Cada día nosotros vamos en esa posibilidad. Mi madre decía, en casa del jabonero, el que no cae, resbala. Entonces, ahora Jesús va a enseñarles una lección a los discípulos. Vayan a Mateo capítulo 26 y vamos a ver desde el versículo 36 hasta el versículo número 45. ¿Lo tiene? No vamos quizás a estudiar todos los pasajes, no se asusten nuestros visitantes, Américo, no te preocupes, voy a ser breve, ¿sí? Mateo 26, 36 dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, siéntense aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase su voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Tremendo relato. Este relato es repetido por Marcos en el capítulo 14, los versículos 32 al 42, en Lucas capítulo 22, versículos 39 al 46, y también es mencionado por Juan en el capítulo 18. Estamos ante la antesala de la obra más importante que ha habido sobre la humanidad. Estamos en la antesala de la acción más importante para la vida humana. Todos nos preocupamos en la vida por qué vamos a hacer en el futuro. Preocupamos que nuestros hijos vayan a la escuela para que estudien una carrera y para que puedan ganarse la vida de una manera más cómoda. Porque indudablemente tenemos que trabajar, aún los ricos tienen que trabajar. Y enseñamos a nuestros hijos a que aprendan a decidir correctamente con quién se van a casar y les tomamos y les enseñamos esas decisiones. Una ocasión le pregunté a un abogado y le dije, quiero preguntarle algo. ¿Qué va a hacer usted más adelante? Dijo, pues no me he casado. Primero quería estudiar, graduarme, ya me gradué. Quería comprar mi casa, ya compré mi casa. Ahora tengo una novia, pienso casarme. Luego después, pues tener hijos. Y después criarlos. Y luego hacerme viejo. Y luego morirme. Y luego, y se me queda viendo, ¿y luego qué? ¿Es que hay algo más? Digo, sí, hay algo más.
está establecido a los hombres que mueren una vez y después de esto el juicio. Se me queda volteando, siendo abogado, dice, ¿cómo está eso? Le digo, sí. Y lo triste es que ese juicio ya está decretado. En Juan 3:18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del Hijo de Dios. Hay un juicio que ya establecido, nomás va a ser la certificación del juicio, la confirmación del juicio. Y entonces pude compartirle el mensaje del Evangelio, que él pudiera entender que era un pecador, que por su pecado merecía el infierno, que necesitaba a Cristo como el único que había muerto por él y que le rindiera su corazón. Por eso digo que estamos en la antesala de la obra más importante por la humanidad, porque tenía que ver con la eternidad. En Hebreos capítulo 12, el escritor a los Hebreos menciona, dice, el cual por el gozo puesto delante de sí, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. La obra más importante que estaba por realizarse era la muerte de Jesús en la cruz del Calvario por salvar a la humanidad de la condenación del pecado. Esa era la obra más importante. Y esa obra requería de una fortaleza. ¿Por qué? Porque después de que Jesús se levantara del Getsemaní, sería tomado por la policía del templo, sería azotado, luego sería llevado a casa de Anás, sería golpeado y llevado a casa de Caifás, sería golpeado y llevado ante Herodes, sería golpeado y llevado ante ¿mande? ¿Sí? Sería llevado ante el tetrarca, después sería enviado otra vez con Poncio Pilato, perdón, de Poncio Pilato con Herodes, de Herodes a Poncio Pilato, y finalmente de ahí terminaría en la cruz. Y todo a través de un proceso en el cual sería una muerte larga y dolorosa. Por eso estamos en la antesala de la acción más importante para la humanidad. Y Jesús va a enseñarle a los apóstoles algunas verdades fundamentales. Quiero que vaya conmigo un poquito a ver 5 cosas que eran práctica de Jesús. Yo le pregunto a usted esta noche, ¿cómo está su vida de oración? ¿Cuál es el lugar que tiene la oración en su vida? Hay una diferencia entre rezar y orar. Rezar es decir una serie de palabras repetitivas. Orar es una comunicación íntima, personal, directa con Dios. Eso es la diferencia. Entonces, ¿cuál es su vida de oración? ¿Cómo se encuentra usted en su vida de oración? ¿Por qué? Porque en este pasaje que acabamos de leer podemos ver por lo menos 6 cosas importantes que tienen que ver con su vida de oración y que tienen que ver con algo importante. Primero, lo primero que nos brinca es que los discípulos estaban durmiendo. Es lo primero que nos brinca, ¿sí o no? Venimos y 3 veces vino Jesús y las 3 veces está durmiendo. Pero es muy interesante que la admonición que le hace el Señor a Pedro dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Y mire, ese es uno de los textos más utilizados por los cristianos para justificar sus caídas, para justificar sus fallas espirituales. Usted vuelve a tomar, vuelve a fumar, vuelve a mirar otras mujeres para codiciarlas, vuelve a decir malas palabras, vuelve a pensar mal, vuelve a actuar mal. Y usted dice, ay pastor, es que la carne es débil. ¿Sí o no? Ese es un texto que utilizamos comúnmente, pero el diablo se encarga de que lo descontextualicemos. Porque la otra parte de ese texto dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Es decir, cada vez que tú dependes de tus fuerzas, que dependes de tu capacidad de reacción,
no estás dependiendo de Dios. Les comparto algo que un hermano pastor me compartió y estaba gozoso en el Señor. Estábamos nosotros tomando un seminario sobre evangelismo explosivo en Guadalajara. Estábamos en el Hotel Aranzazú en ese tiempo, allá en Guadalajara. Y estaba repleto, había otra, aparte de la conferencia bíblica, había un congreso de algo, ¿no? Entonces, dice el hermano, ven y dice, hermano, gloria a Dios, acabo de tener una tremenda victoria en mi vida. Y yo digo, a ver, compártanlo, no compartan. Dijo, hermano, yo tuve un problema muy serio en mi vida, en mi juventud, con mujeres. Era muy difícil para mí. Entonces yo siempre me he mantenido tratando de mantenerme lo más lejos posible de esas situaciones que me metan en esos conflictos. Y sabe una cosa, dice, veníamos en el elevador, me subo, soy el último, venía a reventar el elevador y venía una muchacha con un vestido colorado, rojo, corriendo a alcanzar el elevador y yo orando, Señor, que no lo alcance, que no lo alcance, que no lo alcance. Dijo, y lo alcanzó. Y el hermano estaba más chiquito que yo, imagínense. Dice, era una mujer alta, guapa, se mete al elevador y se queda frente de mí. Yo cerré mis ojos, digo, Señor, te agradezco por la belleza de esta mujer. Te ruego, Señor, que tú le des un marido que pueda amarla, que pueda respetarla, Señor. Obra en su vida, guárdala, bendícela en el nombre. Y de repente, hay que bajar del elevador. ¿Qué fue lo que guardó este hermano? La oración. Pero note, no se metió en ese problema. O sea, él entró en ese problema, fue circunstancial, ¿ok? Esto no funciona cuando usted va buscando ese pecado. La primera cosa que usted tiene que tener en su corazón es el deseo de hacer las cosas correctas. ¿Estamos claros? Gloria a Dios. Ok. Ahora, vamos a ver algunas cosas importantes. Vea por favor en Mateo capítulo 26. En el versículo número 36 dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, siéntense aquí entre tanto que voy ahí oro. Número uno, Jesús tenía un lugar especial donde él acudía cotidianamente. Porque en el capítulo 18 de Juan, si usted ve conmigo Juan capítulo 18, el versículo número 2, va a encontrar algo interesante. ¿Lo tiene? Dice, y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, está hablando de Getsemaní, porque muchas veces se había reunido ahí con sus discípulos. Él tenía un lugar habitual. Él tenía su war room. Él tenía su lugar especial. Este era un lugar donde era Getsemaní, era un lugar que tenía aproximadamente 55 yardas cuadradas alrededor. Era un lugarcito donde se hacía la prensa de las aceitunas para sacar el aceite de olivo. Por eso se llamaba Getsemaní, o un lugar de la prensa de aceite de olivo. El monte de los olivos, ubicado en la ladera del monte de los olivos. Entonces, este era un lugar donde había estos árboles, era un lugar pequeño, donde él podía reunirse y pasar un tiempo delante del Señor. Tenía un lugar específico. Obviamente, tenía un lugar específico y también tenía un tiempo específico para orar. No oraba cuando podía. Yo no sé cuántos, pero deberíamos de tener una hora específica, un lugar específico en nuestra agenda para pasar tiempo con Dios. Una cita. Usted va a escoger la cita, el lugar, el tiempo, el lugar más apropiado, donde nadie puede interrumpirle. Hoy en día tenemos estos benditos aparatos, ¿verdad? Si usted me habla a las 5 de la mañana
5:30, que es mi hora de oración, yo no lo voy a contestar. Si mi esposa me habla a esa hora, yo no le voy a responder. Si mis hijos me hablan a esa hora, yo no les voy a atender, porque ese es mi tiempo personal con el Señor. Note, Jesús, siendo Jesús, porque a veces decimos, bueno, es que Jesús venció porque era el Hijo de Dios, Él tenía el poder. Acuérdese, el diablo le tentó 3 veces intentando que Él utilizara su poder para servirse a sí mismo. ¿Recuerda usted eso? Le tentó que intentar que convirtiera las piedras en pan. Intentó que se aventara del pináculo del templo. Le ofreció todos los reinos del mundo y él no cedió. Él nunca utilizó el poder, su poder, para ayudarse a sí mismo. Al contrario, el libro de los Hebreos dice que él fue tentado en todo, pero sin pecado. Él fue retado como ser humano, como todos, pero él tenía herramientas, y esta era una de las principales: el tiempo de oración. Tenía un tiempo y tenía un lugar específico en el cual él llegaba y se postraba delante del Padre y oraba por eso. Si él lo hacía, ¿por qué no lo hace usted? La próxima vez que usted venga a su mente el versículo de la carne es débil, recuerde el contexto. El espíritu está dispuesto y Dios te está esperando para que ores. Y algunos dicen, pastor, yo oro por los alimentos. Eso es dar gracias. Eso no es pasar tiempo. Algunos papás piensan que ese es el tipo de comunión que tienen con sus hijos. Solamente porque los mira y veo las tareas y ya no. Usted tiene que tomar tiempo de compañía con sus hijos. De jugar con ellos, de platicar con ellos, de tener comunión con ellos. Este es un comercial aparte. Es lo mismo con el Señor. Usted tiene que tomar tiempo de pasar comunión con su Dios. Gloria a Dios. Es importante. Esto es muy importante. Ahora vamos a ver una segunda cosa que se menciona en este pasaje que a mí me resulta interesante. Número 2. Buscaba compañía de guerra. ¿A quiénes se llevó? ¿A acompañarles? No, sí, de los discípulos. ¿Se llevan los discípulos? ¿Cuántos iban cuántos de los discípulos iban ahí? ¿Alguien recuerda cuántos iban? ¿Cuántos discípulos fueron a Getsemaní, Joaquín? 11. ¿Quién dijo 12? Porque Judas ya se había ido a rajar leña. Ya iba a entregarlo, ya iba por sus 30 piezas de plata. Él ya tenía en mente, claro. Iban 11 nada más. Pero de los 11, escogió a 3. Esto es muy interesante. Ay, estaba haciendo acepción de personas. Hoy anda muy de moda eso, ¿no? No. Él escoge a 3 que tienen carácter de guerra. Eran guerreros. Se lleva a Cefas, que es Pedro. Se lleva a los hijos de Zebedeo, que eran Jacobo y Juan. Si usted quiere identificarlos por nombre, usted puede encontrarlos en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo número 14, en el versículo número 33, dice, y toma consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan. Mateo solamente dice, tomó a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo. O sea, no iba a orar solamente, sino que elige a 3 de sus discípulos que son discípulos de guerra, que son personas que tienen el deseo de guerrear, de triunfar. En segundo lugar, debe aprender a asociarse con las personas adecuadas. Hola. Oiga, pastor, ¿eso no es elitista? No. Mire, si yo quiero hacer negocios, ¿con quiénes voy a buscar juntarme? Con personas que quieren hacer negocios. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Si a mí me gusta la literatura, ¿con quiénes me voy a gustar? Voy a juntar con personas que le gustan los libros.
A mí me fascina el ejercicio. ¿Con quiénes me voy a juntar? Con personas que les gusta ir al gimnasio y cuidar de su salud. Si quiero bajar de peso, ¿con quién me voy a juntar? Con quitaquilos, ¿no? Le estoy explicando, o sea, uno va a ir buscando los balances, pero mire, ¿por qué en los aspectos espirituales no elegimos adecuadamente? ¿Por qué no tomar tiempo y decir, oye, mi hermano, te invito a orar, te invito a mi casa a orar, vamos a orar juntos? Y después, pero lo que pasa es que si es un tiempo de orar, vamos a dedicar un tiempo de orar. Recuerde que la iglesia crecía por 4 ejes: doctrina, partimiento del pan, la comunión unos con otros, dice, y en las oraciones. Se reunían. Qué padre sería que hiciéramos, mire, ¿sabe cómo pueden iniciar grupos pequeños, grupos de alcance en sus casas? ¿Sabe cómo? Haciendo pequeños grupos de oración. Invite a 2, 3, 4 personas de ahí cerca de su zona, invítelos a orar, ahí miembros de la iglesia, a orar. Y luego inviten a otras personas que vayan a la iglesia y entonces compártanles el evangelio, oren por ellos, oren por sus necesidades y verán lo que va a ocurrir. Gloria a Dios. Pero agrúpese con aquellas personas, porque siempre buscamos a los que nos siguen la corriente, a los que nos escuchan, a los que piensan igual que nosotros, a los que andamos mal y nos dicen que qué bueno. O sea, porque cuando usted anda mal, usted no busca a alguien que ande bien. Jesús escoge a Pedro, a Jacobo y a Juan. Va con ellos a orar delante del Señor. Una tercera cosa que encontramos en este pasaje es que Jesús reconoce la necesidad de orar con ellos. Mire por favor, Mateo capítulo 26. Dice el versículo número 37, dice, entonces, verso 38, perdón, dice, entonces Jesús les dijo, ahora, comunique sus necesidades, comunique sus necesidades. Amén, hermano Demetrio. Comunique sus necesidades. Verso 38. Jesús entonces les dijo, mi alma está, ¿cómo? Muy triste, hasta la muerte. Quédense aquí, ¿y qué? Y velen conmigo. Quédense aquí y velen conmigo. ¿Sabe qué es uno? Aquí encuentro una tercera característica importante. Primera característica, tiene un lugar y tiempo específico. Segundo, elige a las personas adecuadas. Tercero, él comparte la necesidad que hay en su corazón. Mire, muchas veces nosotros somos un montón de mentirosos. Perdóneme, nuestros visitantes, discúlpenos. Pero muchas veces somos un montón de mentirosos. Venimos, ¿cómo está, hermano? Muy bien, gloria a Dios. Y no es cierto, no estás bien. ¿Cómo anda, hermano? En Victoria. Pues será en Victoria, Texas, porque no anda en Victoria en su vida. Viene con su esposa. ¿Cómo está, hermano? Bendecido. Se acaban de aventar un round en la casa. Por eso el apóstol Pablo tuvo que decir a la iglesia, hablen verdad cada uno con su prójimo. Jesús dice, estoy muy triste hasta la muerte. Estoy muy triste hasta la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Qué padre sería que llegáramos unos con otros. Y que, ¿sabes qué, hermano? Ora por mi trabajo. Fíjate que las cosas andan mal, a lo mejor pierdo mi trabajo. ¿Sabes qué? Ora por mí, me he sentido medio mal, ando medio enfermo. ¿Sabes qué? Ora por mí, me siento medio depre. Ora por mí, ¿sabes qué? Fíjate que siento esta carga. Ora por mí, traigo broncas con mi esposa, traigo broncas con mi esposo. Sin que el otro te juzgue. Porque muchas veces no lo hacemos por eso. A veces estamos como aquellos 4 pastores que se ven reunidos en aquel cuarto para hablar de sus debilidades y de sus cosas, y entonces cerraron el cuarto, dijo, vamos a hablar aquí los 4, vamos a hacer una catarsis, vamos a hablar de nuestras deficiencias y de las luchas que estamos teniendo, y entonces dice uno, yo estoy luchando mucho con mi codicia, yo quiero agarrar el dinero de la iglesia y llevármelo y gastármelo.
Y el otro dice, pues yo estoy luchando mucho con mi carácter, yo en la intimidad le grito a mi esposa, trato mal a mi esposa, aunque acá ponemos una bonita cara. El tercero dijo, yo tengo un problema, yo de vez en cuando me echo mis copetines, cuando nadie me mira, yo tengo ahí escondida una botella en mi recámara. Y dijo el cuarto, dijo, ay, yo debo reconocer que tengo un problema muy serio. Dijo, ¿cuál es? Yo soy bien chismoso y ya quiero salir de aquí. Por esa razón, muchas veces no podemos cumplir este mandato bíblico. Yo tengo la bendición de escuchar y conocer las necesidades de la iglesia, soy el pastor. Pero también la iglesia debería aprender a tener amistad, a tener compañerismo. Y puedo decir, ora por mí, brother. Tengo problemas. Por eso dije, y perdóneme si utilicé el término, un montón de mentirosos. Porque andamos bien cuando sabemos que andamos por la calle de la amargura. Y entonces el mundo nos dice que somos hipócritas. Y tiene razón. Porque somos una cara en la casa y otra cara en la iglesia. Amén. Jesús habla con los tres que había escogido y le dice, estoy muy triste hasta la muerte. ¿Cómo? El Hijo de Dios, el que había resucitado muertos, el que había multiplicado los panes, el que había dado vista a los ciegos, el que había sanado leprosos, el que le dijo a los vientos y a la tempestad, enmudece, y se habían callado, el que había ordenado al mar que ya se tranquilizara y se tranquilizó, ahora está entristecido hasta la muerte. Hay ocasiones en que no nos damos la oportunidad de ser humanos. No solamente queremos vivir una apariencia en nuestra vida. Por eso la vida cristiana para muchos es una carga. Porque tienen que tener una cara bonita todo el tiempo. Parecen recepcionistas de hotel, ¿verdad? Hola, le duele una muela, pero hola, ¿cómo está usted? Traigo un tremendo cólico. Ay, ay. Hola, ¿cómo está usted? ¿De qué se ríe? ¿Cómo de la panza? No, Dios permite que nosotros tengamos estos. Mire, ¿se acuerda usted cuando Elías venía huyendo de Jezabel? ¿Alguien recuerda? Yo amo ese pasaje en la Escritura. Viene el profeta Elías y de repente se tira debajo de un enebro. ¿Y recuerda lo que dice? ¿Recuerda lo que dice? Señor, ya mejor mátame, porque nada más quedo yo. Yo soy el único, Señor. No hay nadie más. Ya, por favor, córtame la vida. Y me gusta mucho lo que le dice el Señor. Yo lo parafraseo de esta manera. No, hijo, lo que tienes es hambre y sueño. No, Señor, me viene siguiendo Jezabel. Tienes hambre y sueño. ¿Se acuerda lo que hace? Se acerca, lo despierta, le dice, a ver, le da una torta cocida, duérmete. Le da de comer y lo manda a dormir. Y se duerme y se vuelve a levantar y el ángel le vuelve a dar otra torta y otra dormida. Duérmete. Lo que necesitas es descansar. ¿Sabe usted cuándo aprendemos a descansar? Cuando compartimos esa carga con alguien más y pedimos que ore por nosotros. Ya compartimos la carga. A veces hay ocasiones, yo estoy en mi escritorio oyendo y llega alguien y me empieza a decir, hermano, y esto, lo otro, para acá y para allá. Yo lo escucho, amén, sí, ajá, sí. Y de repente se para, ay, pastor, no sabe cuánto me ayudó esta mañana. Gracias por su consejo. Yo digo, yo no dije nada, yo nomás escuché. Aprender a sobrellevar las cargas los unos con los otros. Se llevó a sus amigos. El amigo es aquel con quien eres tú y todavía sigue siendo tu amigo. No necesitas ser el superhombre. Puedes ser el hombre que llora, que grita, que se desgañita y dice, órame, ora, ayúdame, ora por mí. Estoy en esta necesidad. Tercera verdad. Cuarta verdad. Si usted observa, el pasaje de Mateo capítulo 26 menciona el tipo de oración que estaba teniendo Jesús.
Mire por favor el versículo 39. ¿Lo tiene? El versículo 39 nos dice el primer motivo de oración. Versículo 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, lo leen conmigo, dice, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Versículo número 42. ¿Lo tiene? Las letras rojas, y su Biblia es con letras rojas de Jesús, dice, Padre mío, si no puedo pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y luego en el versículo número 44 dice, y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Señor, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Aquí tenemos la cuarta verdad acerca de la oración. De repente nosotros pensamos, el otro día alguien me decía, no, es que nosotros, si yo oro y si yo ayuno y si yo hago, entonces Dios va a hacer lo que yo quiero. No se equivoque, no se equivoque. El Dios a quien nosotros servimos es poderoso, pero es soberano. Es soberano. Es todopoderoso, pero es soberano. Gloria a Dios. Amén. ¿Cuántos creen eso? Él es poderoso, pero también es soberano. O sea, Él va a tomar la decisión. Mejor, voy a preguntarles aquí a los papás. ¿Cuántos de nuestros hijos? Bueno, a ver, aquí tenemos varios hijos. ¿Tenemos hijos? Hijo, no, pues estos no están chiquitos. No, los hijos chiquitos. O sea, ¿qué es lo que le gustaba comer a Emanuel cuando tenía por ahí 10 años, hermana? Bueno, se quería comer todo, no sé, mejor no le pregunto. Sí, sí, pero la gran mayoría de nuestros hijos quieren hamburguesas, hot dogs, pizza, chicken nuggets, refrescos, hot Cheetos, papitas fritas, ¿sí o no? Maruchan, ¿sí? ¿Eso es lo que están comiendo normalmente? Sí. Ahora les pregunto, ¿se los dan sus padres? Bueno, algunos sí, ¿verdad? Desafortunadamente, pero no deberíamos de dárselos. ¿Ok? Ahora quiero que vayan conmigo, por favor, acá. Jesús dice, no se haga como yo quiero, sino como tú quieras. Cuando tú vengas a orar, tú vas a ir a orar al Señor y le vas a pedir por su voluntad. Tú le puedes expresar cuál es tu deseo. Yo deseo que el Señor haga algo. Yo deseo que el Señor bendiga a Demetrio, deseo que el Señor bendiga a Marcelo, deseo que el Señor bendiga a Joaquín. Ese es el deseo de mi corazón. Pero el Señor sabe cómo va a bendecirlos. Yo puedo tener mi propio concepto de cómo voy a bendecir, cómo quiero que lo bendiga. A lo mejor yo llevo muy buena relación con Demetrio, yo llevo una buena relación con Joaquín, una buena relación con Marcelo, con Miguel, y con Diego, y lo que quiero es que Dios los bendiga para que me den algo. ¿Sí? Pero ese es un deseo insano. Mejor yo oro y digo, Señor, oramos, aquí oramos por todos los hermanos que están enfermos, ¿sí o no? ¿Cuál es el deseo de nuestro corazón? Que Dios los sane. ¿En qué nos ponemos de acuerdo? Que Dios los sane. Sin embargo, cuando oramos decimos, Señor, no se haga como nosotros queremos, sino como tú. ¿Por qué? Porque muchas veces esas enfermedades o esas situaciones tienen un propósito determinado por Dios. Y si no, acuérdense cuando estaba aquel hombre ciego de nacimiento y vienen los discípulos y le preguntan a Jesús, ¿quién pecó, este o sus padres? Y la respuesta que hace Jesús a mí me aterroriza. Porque la respuesta dijo, los responsables de que este hombre esté ciego son ustedes. Usted dice, no, pastor, eso no dice. Sí, eso dice. Dice, ni él ni sus padres, sino para que ustedes vean la gloria de Dios. O sea que este hombre se aventó ¿cuántos años ciego? Por causa de los apóstoles. Amén. La próxima vez que usted esté en una situación, cualquiera que sea, crisis económica, crisis de salud, crisis familiar, cualquier situación, vaya sobre sus rodillas y dígale, Señor, yo quiero conocer la razón de esto. Quiero conocer tu voluntad. Quiero entender por qué estoy pasando por esta situación. Muchas veces puede ser porque Él se está
corrigiendo en algún pecado en tu vida, puede ser que Él está podando tu vida porque va a usarte de una manera más poderosa, puede ser que el Señor esté probándote para ver tu fidelidad, o puede ser también que Dios esté tratando con alguien alrededor de ti. Y cualquiera que sea el propósito, el Señor va a estar mostrando su misericordia. Gloria a Dios. Finalmente, hermanos, finalmente encontramos este último punto como el focal en nuestra vida de oración. Jesús lo dijo al inicio en el versículo número 41, y con esto voy a concluir. Velad y orad para que no entréis en tentación. La tentación es una constante. Miren, ustedes saben, yo he sido farmacéutico por muchos años en mi vida y hemos aprendido algo en la medicina. ¿Sabía usted? Voy a decirles algo que a lo mejor, salvo que sea un golpe, una fractura, una contusión, un accidente, normalmente las enfermedades comunes, por ejemplo la gripe y este tipo de enfermedades que son virales, normalmente no tiene que ver con el efecto de afuera, sino tiene que ver con el efecto de adentro. Se llama inmunodeficiencia. Cuando su sistema inmune baja. ¿Por qué baja el sistema inmune? Porque no duerme bien, porque no se alimenta bien, porque trabaja demasiado, no descansa adecuadamente. O sea, usted maltrata su cuerpo, ¿sí? Y yo sé que al decir esto, pues me muerde un poquito la lengua, ¿verdad? Porque yo duermo poco y trabajo algo. Entonces, el sistema inmune, aquí está la enfermedad atacando, pum, 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 baja el sistema inmune y ahora usted está vulnerable. La tentación está todo el tiempo, todo el tiempo. La única herramienta que tiene el diablo para hacernos caer es la tentación. A ver, ¿cuál es la única herramienta que tiene el diablo? El diablo no puede obligarnos a pecar. Hay ocasiones en que estamos echándole la culpa al diablo de todo. Es que por culpa del diablo me enojo. Es porque el diablo es mentiroso. Es que el diablo para acá. Y el diablo a veces dice, yo ni estaba ahí. El diablo no es omnipresente, ni omnipotente, ni omnisciente. Pero no es Dios. Pero siempre estamos echándole la culpa ¿a quién? Al diablo. Y el diablo no fue. Fue que nosotros no tenemos una vida consistente en la oración, no tenemos una vida consistente en esa relación personal con Dios. Mire, cuando usted está activo en lo espiritual, usted está desactivado en lo carnal. Cuando usted está activo en lo espiritual, por más que el mundo le diga y le haga, el mundo no dobla sus convicciones. Cuando usted está activo en su vida espiritual, buscando ese crecimiento, el diablo no tiene potestad. Él dice en 1 de Pedro capítulo 5, dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. O sea, el diablo no tiene otra opción más que irse. Hay una cancioncita que es un coro, ¿no? Si el diablo toca tu corazón y te dice, déjame entrar. Dile, no, 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 Cristo vive en mí, no hay lugar para ti. Dile, no, 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 Cristo vive en mí, no hay lugar para ti. O sea, el diablo no tiene otra opción más que, ok, me equivoqué de casa. Me gusta mucho una ilustración que usaba mucho mi pastor. Él decía que cuando estaba él orando al Señor, de repente tocaban a su puerta y era la vecina que venía por una tacita de café. Él es americano. Y entonces dice, siempre en mi momento de oración, dijo, una mañana, yo estaba orando y entonces le dije, Señor, por favor abre la puerta tú y atiéndelo. Él lo decía en esa forma. Y dice, ¿sabes qué? El Señor fue y abrió y el diablo dijo, perdón, me equivoqué de casa. Tú te la pasas quejándote,
que el diablo te vence, que el diablo te derrota, que el pecado te hace caer, que el mundo, y nos pasamos toda la vida, y toda la vida la vida cristiana de nosotros se resume a un, ten cuidado, no toques, no hagas, no para acá, ten cuidado con ello, allá, ten cuidado. No, usted empiece a preocuparse, y con esto concluyo, y esto lo aprendí en un circo. No fui a que me contrataran, no se equivoque, ¿sí? Estábamos viendo, llevé a mis hijos al circo, no me los contrataron, pero nos quedamos al show. Y estaba el alambrista, y eran dos payasos, y el de arriba iba en el alambre, y le pregunta el de abajo, dijo, oye, ¿es muy difícil eso? Dijo, no es difícil. Dijo, nomás pone el pie en el alambre. Así es la vida cristiana. Ponga el pie en el alambre. Ponga su fe a trabajar. Cada mañana no se permita salir de su casa sin antes ha pasado tiempo con aquel que usted dice es su Señor y su Dios. Porque si no es así, probablemente no es ni su Señor ni su Dios. Atentos con eso. Y quizás ahorita usted está brincando, hay pastores que usted no sabe a qué horas me levanto. Pues levántese 15 minutos más temprano. Haga una disciplina. Haga una disciplina. Yo fui jefe de personal de 250 personas y había un muchacho que se llamaba Darío y llegaba tarde todos los días 15 minutos. Y un día me acerqué y le dije, mira Darío, la próxima vez que llegues tarde te voy a reportar y te voy a hacer un reporte, te voy a una admonición. Y él me dijo, es que no puedo llegar temprano. Le dije, mira, si tú sales 20 minutos antes de tu casa, llegarás 20 minutos antes aquí. Si usted toma tiempo en su vida, a lo mejor se duerme 15 minutos más temprano para levantarse 15 minutos más temprano mañana, para tomar este tiempo. Recuerde, y concluyo, Jesús tenía un lugar habitual y una hora indicada para pasar tiempo con Dios. Jesús también buscaba compañía de guerra, personas que le ayudaran a orar. Tercero, Jesús oraba por la voluntad del Padre. Número 4, ¿qué más Jesús oraba? ¿Mande? Ajá. Pedía conforme a la voluntad de Dios. Y entendía que el secreto contra la tentación era la oración. El secreto contra la tentación es la oración. Hoy en día tenemos situaciones bien terribles, cristianos deprimidos, cristianos con problemas de fe, cristianos con situaciones fuertes en su vida, de vencer áreas tentadoras de su vida. La oración es la solución esta noche. Él dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Él dice que aprendamos a traer en oración. El apóstol Pablo, cuando habla de la armadura espiritual, dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, delante del Señor. Entonces aquí tenemos 5 cosas que deberíamos estar practicando en nuestra vida espiritual, si usted quiere tener victoria. Ahora, si usted no quiere tener victoria, ese es asunto de usted. Ese es problema de usted. Yo ya cumplí con mi chamba. Yo ya les compartí el mensaje de esta noche. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a orar. La oración es la bendición que tiene todo creyente que conoce a Cristo como su Salvador personal. Una de las principales doctrinas del cristianismo es el sacerdocio del creyente. ¿Qué significa eso? Que usted no necesita de ningún intercesor para llegar a la presencia del Padre. Cuando usted conoce a Cristo como su Salvador, usted llega a ser un hijo de Dios. Y quizás usted dice esta noche, bueno, entonces, ¿qué es los que todavía no han entregado su vida a Jesús? Son creación de Dios. Pero un hijo de Dios se llega a ser hijo de Dios a través de la fe en Jesús. Mire lo que dice Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, la posición de hijo se obtiene cuando usted se arrepiente y cuando usted pone su confianza en Jesús y le entrega su corazón. Desde ese momento, ahora usted tiene un acceso directo a la presencia del Padre. Usted no necesita a nadie más
porque ahora Jesús vive en su vida. Si en esta noche usted no ha entregado su vida a Cristo, yo le invito a que tome esa decisión. Reconozca su pecado, arrepiéntase, ponga su confianza en Jesucristo y pídale al Señor que venga a su corazón. Es un acto de fe. Puede hacerlo aquí, puede hacerlo en su casa, ahí en la esquina de su cama y decirle, Señor, yo reconozco que soy pecador y me arrepiento de mi pecado. Creo que Cristo murió por mí, Señor, y yo creo en Él, creo que es Dios y le pido que venga a mi corazón, me salve y me cambie. Y Él lo hará. Él hará tres cosas. Le perdonará sus pecados, le dará libertad del pecado y le dará poder para vivir una vida diferente. No es la religión lo que lo hace, es Jesucristo. Y de usted, mi hermano, que ya tiene a Jesús en su corazón, usted tiene estas aquí tiene estos cinco enseñanzas que Jesús nos deja en el Getsemaní. Tenga un tiempo y una hora específicas para orar.